Muy buenas tardes a todos los presentes. Vamos a iniciar este curso que lo he denominado La magia de la narrativa, en donde vamos a trabajar un poco sobre este concepto de lo que significa la narrativa, los relatos, y que es un elemento transversal, ¿no? Que va a cruzar en las diferentes disciplinas. Me presento, soy Carlos Alberto Pizano Luna, soy docente, tutor de ética y ciudadanía. He decidido trabajar este tema porque a través de la narrativa, de los relatos, de los cuentos, podemos observar cómo también se forma al individuo, se forma al niño, al joven, al adulto, a través de las normas, a través de los valores, a través de la moral, ya que los cuentos nos permiten ese gran bagaje de conocimientos en donde entramos nosotros también a analizarlos y a comprenderlos. Vamos a trabajar una tabla de contenido. Cada uno de los elementos va a ser explicado a través de la población, la presentación del tema, el propósito. Vamos a mirar la exposición del tema, el aprendizaje significativo, un aprendizaje colaborativo, la evaluación, las conclusiones, bibliografía y una despedida. ¿A quién va dirigido? Va dirigido a todos los estudiantes que quieran hacer parte de este curso, que quieran conocer un poco más sobre estos planos de la narrativa, de los relatos, el origen, cuál ha sido su función, sus construcciones más eh, en puntos focales como lo que son el cuento, la novela, eh, y cómo a través de estos elementos pues vamos a llegar a interiorizarlos, a conocernos un poco más sobre nosotros mismos. Ese es el tema fundamental, ¿no? Por conocer lo que es la narrativa. La narrativa no solamente es textual, sino también tiene que ver con la parte de la observación, ya que las narrativas las vamos a encontrar en todas las realidades. Encontramos narrativas en donde están presentes los relatos, el uso del lenguaje. El lenguaje construye, el lenguaje da vida, el lenguaje nos permite los mundos posibles y nosotros tenemos que estar muy prestos también a observar todos los tipos de lenguaje existentes en nuestros mundos, en nuestros alrededores, y por eso también se construyen los imaginarios socioculturales, y estos imaginarios socioculturales dan vida a lo que es la narrativa. Narrativas a través de historias construidas, a través de experiencias que nos llevan a nosotros a identificarnos cómo somos, quiénes somos y por qué pensamos de tal manera. Ese es el propósito del aprendizaje, que cada uno de nosotros podamos llegar a interiorizar este uso de las narrativas para poder llegar a focalizar y a impulsar lo que más nos gusta, ya que las narrativas están presentes en todas las disciplinas, como por ejemplo, si hablamos, digamos, de la música, vamos a encontrar como Mario Vargas Llosa, como ejemplo, construye un cuento llamado El Perseguidor, que nos habla sobre el papel de la música a través de un personaje que es Johnny Carter, un músico de jazz, y cómo este músico de jazz va a contarnos su historia a través de la melodía que representan las letras, como si estuviéramos hablando de unas tablaturas o de unas partituras, y cómo nosotros vamos a poder llegar a interiorizar estas, estas musicalidades para poder llegar a entender qué significa esa literatura. Entonces, son ejemplos que encontramos dentro de estas narrativas. Igualmente, por ejemplo, con la matemática, podríamos observar dentro del proceso de raciocinio que hace Jorge Luis Borges a través de sus cuentos ficciones, como la Biblioteca de Babel, que es toda una figura geométrica, y a través de las figuras geométricas vamos a encontrar las infinitudes, ¿sí? Entonces, o sea, los propósitos del aprendizaje a través de las narrativas son diversos y los vamos a encontrar inmersos en las diferentes disciplinas. Es importantísimo llegar a entender estos aspectos, como lo es
el propósito de la estimulación mental y cognitiva, porque de alguna forma nos permite a nosotros llegar a potencializar los caminos que nosotros hemos escogido, si hablamos dentro de la parte académica, ya que los cuentos nos permiten conocer más a fondo estas dinámicas, nos permiten conocer mucho más a fondo estas disciplinas y nos permiten impulsar mucho más en términos de la voluntad de seguir esos caminos. Es necesario seguir interiorizando a través de la literatura para poder llegar a comprendernos quiénes somos nosotros. Por eso se hablaba de la lectura como una puerta a otros mundos posibles, así lo manifestaba el maestro Silvio Sánchez Fajardo cuando hablaba sobre las diferentes representaciones que existen a través de los mundos posibles que representan cada una de las personas y a través de la filosofía que representa la filosofía como una apertura hacia otras dimensiones. Mm, y por eso la narrativa nos lleva a eso, nos lleva a conocer culturas, nos lleva a conocer gente, nos lleva a conocer alteridades que son totalmente distintas a las nuestras. Y nosotros a través de esas comprensiones podemos llegar a, a entender qué son las diferencias y que este mundo está construido y determinado por las diferencias. Nosotros somos totalmente diferentes, somos únicos y eso no significa que de alguna manera vamos a imponer o a totalizar esos saberes. Entonces las narrativas nos permiten eso, al leer un cuento a través de diferentes voces, digamos, por ejemplo, si hablábamos de Siddhartha, de Hermann Hesse, nos lleva a conocer sobre las culturas del Medio Oriente, cómo se puede llegar a entender la espiritualidad a través de alcanzar esos, esos planos que son más allá de lo comprensible a través de la razón. El papel de Buda, por ejemplo, el papel de Gautama. Entonces nos lleva a comprender cómo estos movimientos, como de Siddhartha Gautama, pues tienen un cimiento cultural bastante fuerte y eso lo podemos llegar a comprender a través de la literatura. Entonces, por eso he decidido trabajar lo que son los cuentos cortos, los cuentos de hadas, los cuentos infantiles, los cuentos sociales, que son una gran diversidad de historias que podemos encontrar y que podemos llegar a comprender y analizar, porque los cuentos no fueron creados solamente para digamos, la diversión o poder llegar a determinar de que todos los cuentos son en sí mismos ficciones, sino que los cuentos tenían una funcionalidad primordial que era la formación, la enseñanza y el aprendizaje de la norma, de la conducta del niño para poderlos interiorizar en una sociedad. Entonces, en una colectividad, ¿no? Porque de alguna manera los cuentos, eso era lo que o eso era lo que permitía, ¿no? Los cuentos permitían llegar a formar y a construir los imaginarios de los niños para que estén dentro de una cultura. Y si no lo hacían, entonces eh, traían consecuencias. Y esas eran, digamos, las funciones que se concebían dentro de los cuentos. Por eso Bruno Bettelheim, cuando escribe el psicoanálisis de los cuentos de hadas, nos dice que los cuentos no tenían esa finalidad para los niños entretenerlos, sino más bien tenían otra finalidad. De hecho, muchos de los cuentos que nosotros creemos que son infantiles no eran para niños y por eso hace todo un proceso psicoanalítico a los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, ¿sí? Que no tenían esa funcionalidad para los niños. Entonces, son todas unas construcciones que podemos llegar a determinar frente a lo que son los cuentos. Miremos este ejemplo de un libro que se conoce como Pedro Melenas y tiene esa funcionalidad de poder llegar a enseñar la normatividad. Y esa normatividad tiene que ver con la obediencia, ¿sí? Y si no se obedece, entonces tiene consecuencias. Por ejemplo,
Dice lo siguiente, ¿no? La historia se llama La historia del pequeño chupadedo. Conrado, dice mamá, sal, salgo un rato, estate acá, sé bueno, juicioso y pío hasta que vuelva, hijo mío, y no te chupes el dedo porque entonces ay qué miedo. Vendrá a buscarte pillastre con las tijeras el sastre y te cortará a tras los pulgares, ya verás. Sale la señora y zas, chupa, que te chuparás. Se abre la puerta y de un salto entra a la casa, al asalto, el terrible sastre aquel, que venía en busca de él. Con la afilada tijera le corta los dedos fuera. Cuando mamá vuelve al hogar, se lo encuentra puro llorar. Sin pulgares se quedó, el sastre se los cortó y deja al pobre Conrado llorando desconsolado. Son historias que nos llevan a concebir de que si el niño no cumple la norma, no obedece, entonces trae consecuencias. Y esas consecuencias nosotros las podemos observar sobre todo en el plano físico. Y claro que pues también dentro del plano psicológico, ¿no? Sin embargo, las consecuencias que son más próximas tienen que ver con ese plano físico. Y por eso aquí vamos al punto del aprendizaje significativo, porque hacemos una relación del pasado presente, cómo se educaba, por ejemplo, antes y cómo es la educación de ahora, ¿sí? Entonces, desde esos puntos, miren cómo los cuentos contribuían a ese tipo de educación para decir, bueno, si no cumples, hay castigo, ¿sí? Hay castigo. Y así lo hacían ver, por ejemplo, historias eh, como las de, hay un cuento que se llama Simón el Mago, ¿no? De Tomás Carrasquilla. Y dentro de ese cuento podemos observar eh, cómo Simón es castigado por hacer travesuras, ¿sí? Por comportarse realmente como es un niño, ¿sí? Es castigado. Y es castigado con unas cuerizas, la llaman, ¿no? Que viene siendo la correa, por ejemplo. Entonces, miren cómo se formaba y las historias nos muestran cómo realmente se formaba y muchas historias contribuían a ese tipo de formación. Ahora no, ¿sí? Ahora se habla desde el poder reconocer las diferencias. Todos somos diferentes. Los niños son un mundo totalmente distinto, pues, al adulto. Y por eso debemos saber comprender cómo es la niñez y poder llegar a esos puntos a través del diálogo. ¿Sí? Entonces, ahora los cuentos ya no tienen, digamos, ese trasfondo, sino que más bien tienen otro punto que viene siendo la crítica. Ahora el cuento se ha convertido también en ese punto de la crítica para decir, esto está mal, no está funcionando bien, esto se tiene que cambiar. ¿Sí? Por eso viene, por ejemplo, los cuentos de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez es un crítico de la realidad y utiliza la narrativa para poder llegar a hablar sobre esas realidades. Tal es el caso de este cuento, ¿no? Un día de estos de Gabriel García Márquez, que nos hace entender un poco sobre qué es la realidad colombiana, ¿sí? Entonces, por aquí eh, miramos, no, aquí está presente el cuento, ¿no? Entonces, miremos, trata de un dentista, ¿sí? Que de alguna manera, pues, recibe una visita de un coronel y aquel le duele mucho una muela y de alguna manera vamos a entender cómo realmente este coronel y que también manda, tiene el poder, ¿sí? Y no nos lo dice tan explícitamente, pero sí lo podemos interpretar, ha cometido una serie de sucesos que no son correctos, como por ejemplo la muerte de personas. ¿Sí? Y por eso el dentista le va a cobrar, dice, aquí te cobro los 20 muertos, al retirarle la muela sin anestesia, y más aún cuando llega en la parte final, ¿no? Entonces, este cuento se lo recomiendo, ¿Se lo cobro a usted? se lo, este cuento se lo recomiendo eh, para que lo lean o lo miren porque es muy cortico, ¿sí? De Gabriel García Márquez. Son 50 pesos.
¿Se lo cobro a usted o al municipio? Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Ahí ya con esas palabritas ya podemos entender, ¿no? Esa crítica que hace frente a los que están asumiendo el poder. ¿Sí? Entonces, miren cómo la literatura nos lleva a esas comprensiones y a esas críticas, ¿no? Y que nos permite a nosotros ya asumir otra posición. Entonces, la literatura es fundamental. Los cuentos son, digamos, unos mundos en donde vamos a encontrar muchas cosas, ¿no? Y me encantaría poder hablarles de muchas cosas más, como desde el psicoanálisis, ¿no? Cómo se utiliza la narrativa para poder llegar a comprender los procesos terapéuticos que se llevaron a cabo para poder afrontar, por ejemplo, a un paciente como René, una chica René, eh, con la enfermedad de la esquizofrenia, ¿no? Entonces, así se llama el diario de una esquizofrénica de la doctora Seshe Haye, por ejemplo. Bueno, vamos al aprendizaje colaborativo, ya que no nos queda tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a tener en este momento que observar una imagen y a través de la imagen ustedes van a construir un cuento muy cortico, ¿sí? Porque la idea no es solamente quedarnos como lectores, sino también como escritores, ¿sí? Y poder llegar a expresar a través de la escritura lo que nosotros sentimos, lo que nosotros somos. La escritura es terapéutica, ¿sí? Poder llegar a escribir es sanador. Entonces observemos la pantalla, observamos tres viñetas, no tienen diálogo, pero nos está contando una historia, ¿sí? Entonces, tratemos de interpretar o tratemos de crear una historia, ¿listo? Ustedes ya la observan, entonces vamos a nuestro ejercicio. Entonces, en el campus, yo ya les he enviado lo que es este link de un Padlet. Entonces vamos a crear un Padlet en conjunto todos, tratando de decir qué es lo que decían las imágenes. ¿Listo? Todos ya tienen este enlace a través del campus de el foro de discusión. Entonces, ustedes pueden acceder al foro de discusión y podemos llenar, ¿sí? Esta parte de la historia. Por eso aquí dice crear una historia corta, con base pues en la imagen. ¿Listo? Entonces, miremos. Por ejemplo, yo ya les dejo una base, mi historia. ¿Cuál es mi historia? Dice la siguiente. Toqué la puerta 1408. Apenas con una voz sutil respondieron. Pasa, te estaba esperando. La puerta se abrió sola. Un viento golpeó mi rostro y entonces miré con la poca luz de la luna entrando por la ventana. Era mi propio apartamento en solitario. ¿Listo? Entonces, ustedes también pueden llegar a crear su historia a través de este Padlet y cuando la hagan, por favor, me toman un pantallazo y lo van a subir al foro de discusión. ¿Listo? Y ahí vamos a compartir, vamos a seguir compartiendo pues nuestras experiencias frente a lo que es las narrativas. ¿Listo? Muy bien, ese es el foro colaborativo. De ahí vamos a desarrollar una actividad, ¿sí? Que es individual a nuestra evaluación. Para eso vamos a tener en cuenta estas 10 preguntas. Estas 10 preguntas es con base a lo que nosotros hemos estado trabajando en el transcurso de esta clase. ¿Listo? Dice, lee los cuentos, perdón, los cuentos hacen parte de los textos. Ustedes ya lo mencionan. Leer cuentos, desarrolla la lectura como puerta a otros. Todo eso se mencionó en el transcurso de esta clase. Solamente tienen que responder con una sola palabra. ¿Listo? Con una sola palabra. ¿Listo? Entonces, en el momento que respondan, entonces vamos a la siguiente parte. Ustedes lo que van a hacer es comparar sus respuestas con las respuestas que ya están aquí.
¿Listo? Si se equivocaron, no hay ningún problema. El hecho es poder, a veces equivocarnos nos lleva, pues, ¿no? A aprender más. Si no nos equivocamos, a veces nos encerramos y nos ensimismamos y no podemos llegar a conocer, ¿no? Verdadero resultado. Entonces, si nos equivocamos, no hay problema. ¿Por qué? Porque ustedes van a comparar sus respuestas con las que están aquí presentes y ustedes van a llenar esa sopa de letras. ¿Listo? Igualmente, jóvenes, van a tomar el pantallazo resuelto, la sopa de letras, y por favor la van a subir también al foro de discusión. Son dos tareitas que van a hacer, que es el trabajo colaborativo y la evaluación. ¿Listo? Desarrollan la sopa de letras, que también el link lo van a encontrar en, en el, en el foro de discusión y las publican. ¿Listo? Las publican. Muy bien. Entonces la literatura, pues a esos puntos nos lleva, ¿sí? La literatura es fundamental porque nos lleva a reconocer los mundos posibles, nos lleva a comprender que somos diferentes, todos estamos en un mundo, pero lo ideal es llegar a comprendernos como personas que pensamos, somos, sentimos, ¿sí? Y actuamos de formas distintas y la idea es eso, para no poder llegar a totalizar, a imponer, invadir, como lo hacen las grandes naciones en el mundo, que porque no se comparten ciertas creencias, ciertas formas de vida, ciertos comportamientos, entonces hay que eliminarlas, ¿no? Entonces, todo eso hay que repensar, ¿sí? Y las narrativas, la literatura y los cuentos nos permiten llegar a esos puntos de reflexión, de comprensión, de crítica, ¿sí? Y de asimilación de quiénes somos verdaderamente. Son libros que de alguna manera aquí los pueden consultar también, ¿sí? Que me han permitido entablar esta discusión con ustedes, pero sin embargo se quedan muchos más, ¿no? Mario Vargas Llosa, como lo mencioné, Jorge Luis Borges, ¿sí? Se quedan Bruno Bettelheim, también, ¿no? Con sus psicoanálisis, la doctora Seiche Haye y infinidad de historias más sobre lo que es la literatura colombiana, la literatura local. También dentro de sus localidades debe haber buenos escritores, buenos literatos. Sí, desde acá, desde la ciudad de Pasto, vamos a encontrar muchos escritores también que nos representan y que nos hacen notar sobre los contextos, sobre las tradiciones culturales, sobre los movimientos sociales, sobre una gran cantidad de historias que también vamos a encontrar. Por eso las literaturas se determinan desde las localidades, desde las regionalidades, desde las nacionalidades y desde la universalidad. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirme al Teams. Con mucho gusto estaré pendiente para poderlos resolver. ¿Listo? Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Hasta pronto.